entradas. Bien. Diga Gabriela. Perdone, licenciada, acabo de unirme. ¿Qué indicación fue la que dio? Sí, fecha de entrega de la actividad para sábado a medianoche, Gabriela. No para Ok, viernes ni muchas domingo. gracias. Bueno, sábado. Bien, porque les va a aparecer fecha y incluso el recordatorio les va a decir el viernes en la noche. Hasta ahora tienes para entregar, pero no se aflijan, ¿verdad? Porque hemos dicho que incluso tengo entendido que aparece también la fecha de cierre, que sería sábado, ¿verdad? Entonces, eso para que no se asusten y no me estén ahí mandando correos, mire, este es error, ay, disculpe. O incluso ya saben qué hacer en estos casos, ¿verdad? Si por alguna razón cierra, pero en ese momento usted ya tendría que tener las actividades realizadas, pues la manda, ¿verdad? En ese caso, si la sube al aula virtual, después de viernes se le va a seguir aceptando hasta sábado, ya domingo, ya no. Entonces, eso. Bien, ¿en qué nos quedamos la clase anterior? Déjenme compartir pantalla. Recordemos que estamos entonces con estos temas verdes, que es lo que debemos de identificar en esta tarea grupal, ¿verdad? Finalizábamos entonces con este planteamiento de la justicia distributiva de John Rawls, que fíjense que ya pensándolo bien, ya revisando la tarea, yo dije, quizás sí lo hubiera metido este tema, ¿verdad? Quizás para aplicar, hacer ese ejercicio de aplicación de estos principios en el ámbito laboral. Pero bueno, em, ya que no lo hicimos, pues les recomiendo hacer el ejercicio de su parte porque evidentemente es algo que va a venir en nuestra próxima y última evaluación parcial, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, ya comprendimos como todo este planteamiento y todo lo que tienen que pensar estos filósofos, ¿verdad? Para realizar sus propuestas, ¿verdad? Y cómo nos damos cuenta, espero que estemos dando cuenta también en este curso de que ciertos conceptos que nos podrían parecer bastante intuitivos, ¿verdad? Decir, ay, claro, ¿verdad? Obvio, si esto es así. Por ejemplo, lo que pasó, y casi siempre pasa, con el criterio este de ética de las virtudes, ¿verdad? Que lo interpretamos, incluso Internet nos lo da de cierta manera, porque le da cierta interpretación, sin embargo, la que le damos aquí es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también, muchas propuestas ven como algo bastante positivo la propuesta de igualdad, y se maneja tanto en el discurso que posiblemente nosotros en algún momento hemos utilizado este concepto y parte de esa propuesta también es que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Que hay que tratarnos con igualdad, ¿verdad? Que uno de los más comunes es que hombres y mujeres debemos ser tratados como iguales, ¿verdad? Sin embargo, con ese tipo de planteamientos nos damos cuenta que esto muchas veces no resulta ser tan positivo o justo, ¿verdad? Eh, este planteamiento que con el ejemplo de un conocido también que llevábamos en un momento es que muchas veces si nos vemos a todos como iguales, les damos como más al que ya tiene y no lo necesita, o no le damos lo suficiente que alguien necesitaría para verdaderamente salir adelante y lograr como equilibrar esta balanza, ¿verdad? O la injusticia que es más bien nuestra realidad, ¿no? Más bien se plantea, por tanto, esta propuesta de equidad, ¿verdad? Justicia distributiva, distribuir las cargas y recompensas de acuerdo a cómo estamos posicionados en la sociedad, evidentemente favoreciendo a estos grupos de poblaciones vulnerados, ¿no?
Eso, con la aplicación de los tres principios que ya conversamos. Bien, eso. Entonces, ahora sí nos entramos en temas, decíamos, un poco más verdes con estas preguntas que las recomiendo estudiar para la evaluación parcial también, ¿no? Esta de identifiquemos las diferentes éticas ambientales, que es parte de lo que viene en la tarea también. Esta pregunta también, ¿por qué se dice que las empresas tienen la mayor responsabilidad de los daños al medio ambiente? ¿Estamos de acuerdo con esa pregunta o no? Menciona empresas que causan diferentes tipos de daños al medio ambiente. Sí, eso también viene en la tarea, los diferentes tipos de daño. ¿Y cuál es el problema teórico y práctico de justificar la protección del medio ambiente con el criterio de derechos humanos? Ya, vamos a ver eso a continuación. Bien, entonces, ¿cuáles son las éticas ambientales que debemos de identificar en la empresa que vayamos a escoger? Que hemos dicho tiene que ser diferente a la de la tarea grupal anterior, eh, debemos de identificarla con alguna de estas cuatro y al menos las primeras dos, sí, tienen sus variantes también, ¿verdad? Entonces, si la identificamos como antropocéntrica, ¿verdad? Debemos de decir si esta es antropocentrismo radical, utilitarista o moderado, en donde damos por entendido también que sabemos que la ética trata de esta reflexión, esta fundamentación que nos relaciona a nosotros, los seres humanos, con la naturaleza, ¿verdad? Y con base en ese tipo de relación que establecemos, que asumimos, ¿verdad? Ya sea consciente o inconscientemente, establecemos, por tanto, las normas que van a determinar nuestro actuar para con o en, más bien, esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso. Bien, decíamos, la primera es esta postura antropocéntrica que viene de la etimología de antropocentrismo, una postura que coloca al ser humano como eh, en una posición no solo privilegiada, sino que más bien por encima. Hemos dicho aquí de lo demás haciendo referencia a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el ser humano, de hecho, la postura radical antropocentrista hace referencia a que eh, la naturaleza prácticamente está, debe estar a total disposición del ser humano, ¿verdad? Y la naturaleza, todos seres vivos, eh, plantas, ecosistemas, está dispuesto a nuestra merced, ¿verdad? A lo que nosotros dictaminemos, por así decirlo. Y apliquemos como lo radical que tiene esta postura, ¿verdad? Sí, ya dábamos unos ejemplos también, ¿verdad? En la clase anterior de esto pasa, sí, todavía ha de pasar, me imagino yo, a pesar de tantas políticas y leyes, que es un comentario que hemos hecho, siempre hago en este curso también, de que muchas veces existen las leyes, ¿verdad? Están los papeles, pero ¿y de qué sirve? Que esté el papel o que esté la ley, si en la realidad pasan otras cosas. Bueno, lo que pasa muchas veces con la pesca, ¿verdad? Ahí tiene un nombre, no sé si es pesca industrial o algo parecido, donde utilizan estas grandes máquinas, ¿verdad? Yo me acuerdo haber visto un documental en su momento, o película, o ambas, en donde son como unos grandes rastrillos, ¿verdad? Unas máquinas enormes de metros, unos, no sé, 5 metros de largo, pónganle, eh, y que evidentemente introducen hasta las eh, profundidades del lecho marino para, pues eso, pescar, ¿verdad? Todo lo posible. Sin embargo, incluso esto está prohibido en ciertos países, ¿verdad? Porque destruye prácticamente el ecosistema. Entonces, desde esta perspectiva, alguien podría decir, alguien,
a favor de esta postura, podría decir, ¿y qué tiene? ¿Verdad? Si eso es lo que yo quiero o si eso es lo que mi empresa necesita o si eso es lo que la sociedad actual necesita para salir adelante económicamente, pues que así sea, ¿verdad? Por ejemplo, o eh, a eso se relaciona mucho también con la casa, ¿verdad? La casa, ya sea con un objetivo específico o no. Alguien con esa postura puede decir, ah, sí, voy a ir a cazar por diversión. Y vas a matar a los animales. Sí, voy a matar. Y aunque estén en peligro de extinción, sí. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo quiero. Y, por ejemplo, y caza, ya sea por diversión o caza con cierto objetivo, ya sabemos, de eh, recolección para, o ya se dice tráfico, ¿verdad? De pieles o marfil o etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Ese es el radical. Un antropocentrismo utilitarista, este va a venir siendo aquel que eh, está hasta cierto punto a favor de la explotación, ¿verdad? De los recursos naturales o del medio ambiente, la flora y fauna, pero únicamente y esto beneficia al ser humano. ¿Verdad? ¿Qué posturas podemos dar al respecto? A alguien que diga, yo necesito cultivar, ¿verdad? O mi empresa es de cultivo, eh, ¿verdad? De algo, no sé, frutas, hortalizas, lo que sea. Y si se cuestiona, ¿verdad? Podemos decir, ah, es que sí, pues sí, porque, qué sé yo, es que en el país no hay siembra ni cosecha de esto y se necesita. Y yo voy a contribuir al país, ¿verdad? Para que esto se dé, para que este rubro económico eh, se asiente aquí, ¿verdad? El país sea reconocido, qué sé yo. Lo estoy poniendo como a nivel macro, a nivel micro es evidente, ¿verdad? Alguien que diga, "Ay, yo voy a cosechar como mi propia comida, ¿verdad? Em, o voy a ir a cazar, pero porque voy a consumir eso que voy a cazar, voy a pescar porque voy a consumir eso que voy a pescar, ¿verdad? Entonces, eh, está a favor, pero si esto como compensa la necesidad humana. Vemos, por tanto, que el ser humano se pone siempre como por encima, ¿verdad? Es prioridad en ese sentido. Al igual que la siguiente postura, de que es la moderada, el antropocentrismo moderado, que dice, eh, es que la flora y fauna, ¿verdad? Tienen cierto valor moral, es decir, a diferencia del radical, no debemos de objetualizar a la naturaleza. ¿A qué se referencia este concepto de objetualizar? De ver, tomar, asumir algo, ¿verdad? Un ente, en este caso un ser vivo, como un medio para lograr un fin que yo necesito. Acuérdense que eso también puede pasar con las personas, ¿verdad? Objetualizarlas es verlas como medio para lograr un fin que yo percibo. Entonces, desde ese punto de vista se nos dice, no debemos objetualizar la naturaleza, no debemos de verla como medio para lograr un fin, nada más o únicamente, ¿verdad? No debemos de verla como un medio para mi diversión, ¿verdad? O satisfacción personal, por ejemplo, sino que tienen cierto valor moral, ¿verdad? La naturaleza en general.
posturas que están a favor de estas, por ejemplo, serían estos grupos, entidades, instituciones que abogan en favor del reconocimiento, ¿verdad?, de ciertos lugares, vamos a decir así como santuarios, ¿verdad? Por ejemplo, eh, bueno, pues, evidentemente fue tema de esto, todavía tema de conversación en nuestro país en estos momentos, ¿verdad? Por lo que va a pasar inevitablemente, diría yo, en parte de la finca del Espino, ¿verdad? Que algunas personas dicen, no, es que miren, es el pulmón del Salvador, este es el último pulmón de San Salvador, ¿verdad? Esto se debe de reconocer como hábitat, tiene cierto valor, más allá de que sí, ciertas empresas, entidades, incluso a nivel de sociedad, podríamos decir, necesitamos un centro de recreación social, ¿verdad? Podemos decir, sí, pero estos lugares deben de tener, ¿verdad?, cierto valor. Sin embargo, ¿por qué se coloca esta postura en el antropocentrismo? Porque en algún posible conflicto, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir con otro ejemplo para hacer esto más ilustrativo. Eh, me imagino, yo me acuerdo de un caso en particular, me imagino que esto se da muy frecuentemente, ¿verdad? En caso de que algún perro ataque o algún animal en general ataque a un humano, ¿verdad? Eh, Veámoslo como evidente conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? Por ejemplo, los que se han dado a conocer es que eh, creo que era, no sé si un policía o un civil que andaba un arma en Estados Unidos. Qué raro que pasa esto ahí. Sacó el arma cuando el perro o lo iba a atacar o ya lo había atacado y le disparó, ¿verdad? Y mató al animal. Desde esa postura de antropocentrismo moderado, la persona aquí eh, tendría como la razón, porque lo hace como en legítima defensa, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, en esta postura el ser humano tiene siempre cierta prioridad, ¿verdad?, por sobre la naturaleza. Esto es importante porque, por ejemplo, la siguiente postura, una de las posturas va a decir, es que el ser humano aquí, ¿por qué nosotros tenemos eh, cierta altura o más altura moral, ¿verdad? Si más bien somos animales también, ¿verdad? Entre otras especies, pero animales, en fin. Pero esa postura dice, no, es que el ser humano, ¿verdad?, tiene siempre cierta prioridad. Entonces, en caso como este, se abogaría, ¿verdad?, en favor de la persona que asesinó al animalito, ¿verdad? Evidentemente, muchas personas no van a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Y se podrían colocar en alguna de las siguientes posturas, por ejemplo. Alguien levantó la manita, ¿todavía quiere opinar? No me fijé quién fue. ¿O fue accidente? Díganos. ¿No? Bien, si se recuerda, nos indica, por favor. Bien, entonces eso va a hacer referencia a esta otra corriente del antropocentrismo. La siguiente postura es la zoocentrista o animalista, que como su nombre lo indica y como ya decíamos también, eh, le da, ¿verdad?, cierto valor o cierta más altura moral a los animales, evidentemente. Aquí se resalta animales en comparación con el siguiente criterio, que es también el de el biocentrismo, que se centra no solo en los animales, sino seres vivos en general, ¿verdad? Pero esta zoocentrista sí se centra en los animales. Y tenemos acá también dos posturas. La primera
que, bueno, eh, ya decíamos, ¿verdad? Antropocentrismo le da valor moral a los, o también, fíjense, en ética se manejan estos conceptos de animales no humanos, sobre todo en esta postura, ¿verdad? Porque aquí, hemos dicho, nos coloca al ser humano como al mismo nivel, ¿verdad? De los animales. Pues nosotros también somos animales, pero humanos. Y están los otros que son animales no humanos, ¿no? Entonces, están estas dos posturas. La primera, que es la de los derechos de los animales. Esta postura que es relativamente, eh, tener en cuenta la longevidad de nuestra historia, ¿verdad? Humana es relativamente nueva, ¿verdad? El siglo pasado, en donde ya se le empezó a dar, evidentemente también por influencia de la postura de los derechos humanos, ya sabemos, eh, ya haciéndose más evidentes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Se pone sobre la mesa la discusión, bueno, ¿y los animales qué? A dónde los colocamos en la discusión ética, ¿verdad? En la discusión moral. Algunos, por tanto, hacen este análisis, ¿verdad? De colocarnos en el mismo nivel y dicen, no miren, es que los animales también tienen derechos, tienen que tener derechos intrínsecos, así como las personas, ¿verdad? Que tenemos estos derechos intrínsecos, inalienables, intransferibles, ¿se acuerdan de las 5 Is? Eh, etcétera. Así también los animales deben poseer derecho por el simple hecho de ser seres vivos, ¿verdad? Tienen derecho a la vida, por ejemplo, tienen que tener o gozar el derecho de libertad, ¿verdad? Y uno de los principales que está en discusión también es el derecho al no sufrimiento. Y aquí es donde se discute, se interpolan o a veces también se compaginan, ¿verdad? O se juntan estas dos posturas, el antropocentrismo, el utilitarista, con la postura zoocentrista, desde el punto de vista de, algunos van a decir, es que miren, el ser humano necesita, ¿verdad?, consumir eh, a- animales, productos de origen animal, evidentemente aquí. Los veganos no entran, no es que no entran, sino que no formarían parte, ¿verdad?, de este grupo, pero sí viene bien también traerlos a discusión, ¿verdad? O tenerlos en cuenta como su postura para la discusión, pero no estoy de acuerdo con esto. Entonces, dirían, el ser humano necesita, pero aquí es donde se aboga por los derechos de los animales, en donde eh, estaría a favor, sí, del consumo, pero no del sufrimiento de los animales. Por ejemplo, mucho menos de la experimentación, ¿verdad? No, porque se tendría en cuenta esto, ¿verdad? Los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también puede entrar de acuerdo con la empresa que elijamos. Imagínense una empresa de comida o comida rápida. Tenemos aquí que ser bastante minuciosos y críticos también, ¿verdad? Por eso es mi énfasis en que deben de investigar. Miren, es una página para la tarea, pero ahí se debe evidenciar y si se hace bien, eso se evidencia. La investigación que vayamos a hacer de esa empresa. Si es una empresa de productos alimenticios o incluso de productos cosméticos,
que ya sabemos que aquí tienen que ver muchas veces la prueba de experimentación con animales, también debemos investigar eso. Entonces recuerden no solo decir, sí, ¿verdad? Yo creo que es esta por esto y esto. Es que no es que creamos o no, investiguemos. Por favor, eso se va a ver evidenciado si se hace o si no. Tenemos que compaginar con la lectura o lo que estamos desarrollando en esos momentos también, porque sí reconozco que esto no se detalla tanto en el libro de cátedra, por eso me estoy deteniendo también, brindando los ejemplos necesarios y pertinentes, ¿verdad? Entonces, esto con respecto a esta postura. En la misma corriente del zoocentrismo o animalismo está también la postura de liberación animal. Está ya viene a ser como un tipo de movimiento social y ético, ¿verdad? Que se dice que se basa en la eliminación de la discriminación basada en especie, ¿verdad? Y cuyo argumento, eso sí se toca en el libro. El argumento es que no se deben utilizar o de igual manera, ¿verdad? No ver, concebir a animales como medios para lograr un fin, pero hace el énfasis en animales sintientes, ¿verdad? Los animales sintientes o lo que conocemos también como los grandes mamíferos, ¿verdad? Los grandes simios o los que eh, en lenguaje común llamamos también animales inteligentes, ¿verdad? Aquí podrían entrar, por ejemplo, los delfines, que ya sabemos que son animales bastante inteligentes. Entre los delfines están las orcas, por ejemplo. eh, los grandes orangutanes, perdón, los grandes simbios, donde están los orangutanes, chimpancés, ¿verdad? Y estos sí, los grandes mamíferos. ¿Por qué? Porque incluso me imagino que ustedes ya han visto estos videos, fotos en internet, ¿verdad? En donde estas especies, incluso con su lenguaje corporal, expresan lo que conocemos como emociones y mucho lo relacionamos esto con sentimientos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando pasan estos desastres naturales o no, como los incendios, por ejemplo, y vemos ahí como los chimpancés huyendo y con esos rostros como de angustia, miedo, temor, etcétera, ¿verdad? Eh, o en otros animales también que se ha visto esto, se interpreta, vamos a decirlo también, como evidencia de que estos animales sienten, bueno, por poner el ejemplo también, sí, no, eso creo que fue del siglo antepasado, 1800, todavía, no estoy segura si en el 1900 cambia esto, no estoy segura cuándo cambia, pero en algún momento de nuestra historia, hasta hace poco, se decía que los bebés no sentían dolor y por eso las operaciones que se les realizaban eran sin anestesia. Así mismo. Entonces a los niños, por ejemplo, que en ciertos países es cultural hacer la circuncisión, se hacía sin anestesia o si ameritaba cierta operación, ¿verdad? No sé, por algo, ¿verdad? Algo, imagínense, cualquier cosa. No se les colocaba anestesia. Imagínense lo doloroso y traumático que ha de ser eso. Bueno, hasta relativamente recientemente, ¿verdad? Se determinó que si bien estos no expresan, ¿verdad? El dolor con palabras, así como lo hacemos la gran mayoría de personas adultas,
Eso no quiere decir que no sientan, ¿verdad? Entonces, quizás haciendo un paralelismo también con los animales, que no lo digan, no quiere decir que no sientan. Bueno, entonces muchos hacen esta comparación. Evidentemente, y para que esto lo pongamos en perspectiva también, muchas personas no van a estar de acuerdo con esto. Muchísimas. Y van a decir, no, los animales no sienten, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo diría, ¿verdad? Aquí si ya nos colocamos los que les tenemos más cariño a los animalitos, ¿verdad? Y decimos, ay, no, pobrecito, sienten, ¿verdad? O incluso le damos ciertas eh, características de los seres humanos, ¿cómo se dice? Los humanizamos. Algunos van a decir, ay, pues que tampoco, ¿verdad? Tanto, no mucho. Bueno, entonces ahí es donde está la discusión también, ¿verdad? Y donde nosotros, si nos damos cuenta también, incluso a nivel personal, nos podemos posicionar, ¿verdad? Que es más para allá o más para acá, eso también es un espectro, vamos a decirlo, ¿no? Bien, entonces con respecto a estas dos posturas, la tercera, ya decíamos, hace referencia a, bueno, su nombre, biocentrismo o biocéntrico, nos dice que la consideración moral debe ser un poco más amplia, ¿verdad? Entonces, incluso ya con esta perspectiva vamos a hacer como esa imagen o ese esquema también, que si nos fijamos con la primera, la postura es, la visión es bastante reducida, ¿verdad? Porque se limita a las necesidades, postura, altura moral del ser humano. Después eso se va ampliando un poco, ¿verdad? Como en círculos concéntricos, antropocentrismo, animalismo, zoocentrismo, ¿verdad? Biocentrismo y evidentemente el ecocentrismo que pretende abarcar como todo el ecosistema, incluso a nivel global, ¿no? Y muchos dirían, claro, lo logra, ¿no? Entonces el biocentrismo es un poco más amplio que el anterior, evidentemente, y se nos dice que la consideración valor moral debe extenderse y no limitarse únicamente o hasta los animales, ¿verdad? Decimos, el ser humano, ok, los animales, incluso con esta postura de liberación animal, dicen, se extiende, pero hasta los animales sintientes, es decir, lo que supuestamente no sienten, y aquí entran la mayoría de animales, vamos a decir también, porque imagínense, solo en los no sintientes supuestamente entrarían los insectos, ¿verdad? Que solo esos son un montón. Con esta consideración se abarcan a estos, ¿verdad? Pero también a las plantas, seres vivos en general, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos que recordar lo de los reinos también, este reino medio raro que no se sabe si son animales, plantas o qué cosa, el reino fungi, ¿se acuerdan? De la taxonomía. Bueno, entonces aquí entran también eh, todos los seres vivos, prácticamente, ¿verdad? Entonces, de esta postura es bien importante porque eh, tiene en cuenta no solo las plantas, ¿verdad? Sino incluso, y si buscamos, vamos a encontrar casos de árboles, ¿verdad? Por ejemplo, estos que son patrimonios en ciertos lugares, en ciertos países, las secuoyas, por ejemplo, o hay estos otros árboles, ¿cómo se llaman? Los baobab, creo, o no sé si los estoy confundiendo, bueno, estos grandes árboles, ¿verdad? O entra aquí también la perspectiva que se está haciendo bastante popular y que muchos comparten por la evidencia científica que está proporcionando, etcétera, de que eh, es que no solo árboles, sino la vegetación, ¿verdad? Tiene, es tan compleja porque
existe como solo lo que vemos, ¿verdad? En el bosque, que vemos, los árboles, la planta, arbusto, ¿verdad? Etcétera. Pero los que investigan esto, científicos, biólogos, me imagino también, han descubierto redes de comunicación debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, y han interpretado, ¿verdad? Estas redes de comunicación, en donde, por ejemplo, han determinado que muchas veces los árboles más viejos, por ejemplo, apoyan para darle impulso, vida, para que crezca más a árboles más pequeños o jóvenes, por ejemplo. O cuando se ha sembrado o ha nacido, ¿verdad? O se ha esparcido una semilla de algo venenoso, se ha visto, se ha analizado como las raíces que como que todo lo, si cayó aquí, ¿verdad? La semilla y aquí en medio del bosque, aquí está el bosque, y esa planta venenosa o mala nace, como que las raíces se van retirando, ¿verdad? Y van como aislando a esa planta, ser vivo, etcétera. Entonces, eh, esta sería muy partidaria de esta postura, ¿verdad? Estos planteamientos que nos dicen esto. Esta me recuerda también eh, a esto que se plantea en, a ver, ¿quién vio esta serie de Nickelodeon de Avatar y la leyenda de Aang? En donde está como el árbol madre, o cómo se llamaba el bosque, el árbol madre, y a través de las raíces, ¿verdad? Se puede, y como todo está conectado, interconectado, ¿verdad? O la naturaleza se puede llegar a ver como qué está pasando, o bien, bien lejos, ¿verdad? Ten en cuenta que las raíces, se, precisamente eso, se comunican entre ellas, ¿no? Sin embargo, fíjense, no sé si está de más mencionar esto, no, este anime también bebe de cierta tradición oriental, ¿verdad? Que lastimosamente no nos llega por cosas históricas, políticas, sociales, etcétera, a nosotros, en donde ya sí se tiene más esta visión de interconexión, ¿verdad? De más cercana a la naturaleza, etcétera. Porque aquí, pues, en Occidente, evidentemente por eh, nuestra tradición y codependencia que tenemos también de ciertos lugares, no, no manejamos esto, ¿verdad? Por eso muchas personas no le tomarían importancia, ¿verdad? A este tipo de posturas y directamente la descartarían. Bueno, esto con respecto a esta postura. La siguiente es la más amplia, decíamos, la del ecocentrismo, en donde aquí se incluye, es decir, en el ámbito, la discusión de la moral, a el ecosistema, más bien, ¿verdad? Que el cual incorpora incluso seres no vivos. Y eso porque es importante recalcarlo, porque en la naturaleza muchas veces una piedra, por ejemplo, tiene una función muy importante para el ecosistema, desde un punto de vista macro, ¿no? O muchas veces se va a determinar que una piedra reside todo un ecosistema, por ejemplo. Entonces, si quitamos esa piedra, pues se está matando ese ecosistema, ¿verdad? O entre otros elementos no vivos directamente. Aquí me gusta hacer mención de un río, por ejemplo. ¿Qué es un río? ¿Es un ser vivo? No, ¿verdad? Pero no vamos a negar que es imprescindible para sostener la vida, por ejemplo. Pero ahí si se quita el río, evidentemente se mata el ecosistema prácticamente. Por ejemplo, una montaña también, ¿verdad? Que igual muchos podrían decir, y una montaña, ¿y qué tiene? Pues destruyamos la montaña, yo quiero poner ahí
mi parque acuático, ¿verdad? Haciendo referencia a una película infantil también. O quiero destruir la montaña para sacarle, extraer minerales de ahí, ¿verdad? Una postura antropocéntrica. Sin embargo, desde la ecocentrista eso se vería como un gran crimen, incluso contra la humanidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta la postura del nuevo humanismo de Hinkelhammer, por ejemplo. Ahí sería literal crimen contra la humanidad. Acordémonos, esta frase de asesinato y suicidio. Para si eliminamos ese sistema o ese ecosistema, pues evidentemente nos estamos apuntando con una bala a nosotros mismos. O esta otra metáfora que se utilizaba de estamos cortando la rama donde estamos sentados, donde estamos parados. Eso, por ejemplo. Entonces, eso con respecto a estas posturas, muchachos. Tenemos que identificar y hacer este ejercicio, por tanto, de la empresa que vayamos a escoger. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? El de identificar las acciones concretas que evidencien prácticas que dañan al medio ambiente. Esto se divide en dos categorías. Por una parte está la contaminación ambiental. Entonces yo creo que esto ya todos sabemos de qué va, de qué se trata. Y evidentemente aquí vamos a decir, vea, inevitablemente todas las empresas contaminan. Serían pocas, poquísimas, contadas, me imagino yo, las empresas que no contaminan. Sin embargo, en la actualidad sabemos que sí existen, ¿verdad? Sobre todo estas que hacen como todo su proceso de producción, incluso manejo de desechos. No quisiera decir directamente que en el país no existe, ¿verdad? No sé. Yo siempre tengo esta esperanza de que por lo menos hay algún emprendimiento. Quiero ver. Es que no sé si fue aquí o en otro país que vi un emprendimiento que vendían cosas de coco, ¿verdad? Frescos, dulces, todas esas conservas y que ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama lo que queda del coco? Tiene un nombre, la, la cáscara. Que queda el coco, incluso se la utilizaban después para no recuerdo qué, por ejemplo. Entonces podemos decir un emprendimiento que trata de reducir en lo más mínimo la contaminación, porque tiene que contaminar, ¿no? Si usa agua, ya está contaminando, por ejemplo. ¿Y quién no usa agua en el mundo en la actualidad? Bueno, eso. Mm, Es que no sé si fue aquí también de otro, ¿de qué era? Era una fruta también, no recuerdo si era el plátano o la naranja, que igual era como estas iniciativas, ¿verdad? De usar eh, todo sin desperdiciar o eso mismo, tratando de contaminar lo menos posible, ¿verdad? Eso. Entonces, investigar si la empresa lleva a cabo también como acciones para reducir esto, para reducir el impacto o no, ¿verdad? Imagino que ha de haber empresas así también, a pesar de que todas estas leyes y que el cumplimiento de las ISO y no sé qué, ¿verdad? Eso. Y la otra es esta del agotamiento de recursos no renovables. La empresa, ¿qué acciones realiza con respecto a esto? A ver, el más común, ¿verdad? Ya conocemos que incluso para muchos de nosotros, pues inevitable, y ya decíamos en su momento, hacíamos la reflexión, ¿verdad? De vida, del estilo de vida, impuesto por el sistema macroeconómico, que es inevitable también, ¿verdad? Depredador, etcétera. Es el del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Que es agotamiento de recurso que no se puede renovar.
¿no? Por eso tanta pelea también con respecto a ese tema en varias partes del mundo, ¿no? Que esto se agota. ¿Cuáles son otros recursos no renovables? Lo relacionado con los minerales, ¿verdad? Evidentemente no se pueden renovar, estos que se tienen que extraer de la tierra, ¿verdad? Bueno, usted ya sabe, investigue, ¿verdad? Cuáles son estos minerales. Y el otro, si encuentran otro, aparte de esos tres, pues los señalan. Y el otro que yo tengo anotado es el agotamiento de los mantos acuíferos o mantos subterráneos, ¿verdad? Que son estas reservas que se encuentran muchas veces debajo de la tierra y que a veces tienen tantos años, ¿verdad? Y son vírgenes, pero pues sí, alguien los encuentra y empieza una depredación de eso. Y para que esto se renueve, pues tienen que tomarse otros miles de millones de años, así como lo de los combustibles fósiles. No es algo como, corté este árbol, lo plantamos y en 20 años ya va a estar. No, ¿verdad? Que sería un recurso renovable, por ejemplo. Entonces, eso también. Esto es, por tanto, parte del ejercicio que tenemos que hacer para la tarea grupal a entregar. Traten de ser, por tanto, lo más inquisitivos posibles, ¿verdad? Ya se están fijando de no mencionar solo como las cosas evidentes, ¿verdad? Que no es que las vamos a dejar de lado, ¿no? También mencionarlas, pero es lo que les comentaba de que la investigación exhaustiva y dedicada se nota sobre todo, y aunque puede parecer paradójico, pero se nota más en trabajos pequeños como este. Entonces no vamos a decir, ay, que solo una página, ¿verdad? No, esto requiere también mucha investigación y espero que eso se vea evidenciado en las referencias también. Saquen esta información, por tanto, de fuentes confiables, ¿verdad? Y verifiquen que los enlaces funcionen. Bien, nos quedamos hasta aquí, si no hay más preguntas, y quedamos pendientes entonces para la clase del viernes. Qué bueno que me quedó como este tema libre. Los cuatro, sí, cuatro eh, criterios éticos, ambientales, con los cuales debemos de identificar a nuestra empresa que vamos a analizar también, ¿no? Ya sea con uno, igual teniendo en cuenta como los pros y contras de cada criterio y, ojo, esos pros y contras también los tenemos que mencionar, ¿no? En el escrito que vamos a entregar. Bien, yo me quedo hasta acá. Entonces nos encontramos de nuevo el día viernes. Me dice Brenda, una duda, ¿en eso es válido agregar un caso real de la propia empresa, por ejemplo, que hay evidencia de dicha práctica? Por supuesto, es decir, si me da esos ejemplos, mejor, ¿verdad? Sí, y pongan ahí, ¿verdad? Y esto se sacó de, y el enlace, ¿verdad? Es evidencia. ¿Verdad? Con eso, y de hecho, gracias por la pregunta, lo vamos a usar como recomendación, ¿verdad? Para los demás grupos. Si usted propone esto, ¿verdad? Es evidencia prácticamente de lo que está diciendo. Porque si solo pone la lista y tal, 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 ¿verdad? ¿Y qué nos vamos a preguntar nosotros ahora estar hablando? Ajá, ¿y esto dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuál es la primera respuesta? Ya sabremos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra primera respuesta a esa pregunta también? Pero si ponen ahí la fuente, ¿verdad? Vamos a decir, es que esto lo busco investigado, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, Brenda. Hoy sí, vamos viernes, cuídense.